Y hasta ahora tomamos contacto con la senadora y presidenta de Demócrata, Jimena Rincón. ¿Cómo está, Jimena? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Connie, muy bien, gracias. A ver, tenemos una agenda gigantesca, porque si nos ceñimos a la actualidad, deberíamos estar hablando, ¿verdad?, de lo que pasó en Lampa, de lo que pasó en Quilicura y probablemente también conectarlo con la agenda de seguridad. No puedo no partir por preguntarle por eso, senadora. Ayer hubo un emplazamiento del presidente Boric, que reconoció un recrudecimiento del clima de violencia, etcétera, etcétera, a la oposición para el trámite legislativo de lo que está pendiente en el Congreso. ¿Cómo le responde usted desde la oposición, a la cual usted pertenece hoy día, y desde el Congreso a ese emplazamiento? ¿Cuánto hay ahí también de razón o de explicación para lo que estamos viviendo? A ver, Connie, yo creo que la crisis de seguridad ha vuelto a tocar las puertas de la moneda y el presidente sale atacando, ¿no? Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Lo concreto es que 20 vidas de 20 personas, entre ellos niños, se perdieron este fin de semana largo, entre comillas, 4 días, ¿no es cierto?, en total, y entre ellos 4 niños. Ayer 5 víctimas en un solo evento, y obviamente eso habla de que tenemos un problema, y ese problema o se enfrenta entre todos y dejamos de recriminarnos entre unos y otros, o vamos a tener un grave problema. Y creo que en ese sentido debemos tener más control de armas efectivo, tenemos que tener más control de identidad, y un proyecto de la diputada Johanna Pérez que se aprobó y creo que hay que hacerlo efectivo, retomar lo pendiente en la agenda de seguridad en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ahí yo vuelvo a insistirle al gobierno, algo que vengo pidiendo desde hace mucho tiempo, el reponer el control fronterizo terrestre en manos de las Fuerzas Armadas, del Ejército concretamente, algo que tenemos que hacer. Y, por cierto, mejorar las condiciones laborales de las policías. No sacamos nada con tener más autos si no tenemos quien conduzca esos autos. Y eso es parte de este problema. Ahora, cuando remitimos también esto de parte de la oposición a pedir la renuncia insistentemente de la ministra del Interior y del subsecretario Monsalve, ¿usted está de acuerdo con esa petición? Mire, yo creo que la verdad es que es evidente que hay un problema en materia de seguridad, y si el presidente se siente cómodo con lo que está pasando, bueno, que la ciudadanía juzgue. Pero tenemos un problema y no podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque más de lo mismo es obviamente poco eficaz. Este problema se resuelve con una política de Estado sin buscar ventajas ni menos minimizar sus efectos, y aquí el gobierno tiene que aplicar las leyes que ya se han aprobado en el Congreso, políticas preventivas acordes al fenómeno que tenemos hoy día ante el crimen organizado, el aumento del poder, del fuego de las balas, que va, por supuesto, en desmedro de la ciudadanía. Una fiesta con pistolas, el crecimiento del narco, comprar autos y equipamiento a las policías, insisto, no es suficiente y tenemos que cambiar la estrategia, y eso es responsabilidad de hoy día del Ministerio del Interior y de la ministra y el subsecretario. Y eso, por lo tanto, por lo tanto, sí ve usted como una opción las renuncias de Carolina Toá y Manuel Monsalve. Sí, insisto, si el presidente se siente seguro con ellos, bueno, tendrá que darle otras instrucciones, porque claramente la estrategia que se ha llevado hasta hoy día no da resultados, y leyes existen. Hay que aplicarlas, y ahí el presidente está bien, uno entiende su ofuscación, su indignación, pero insisto, esta es una tarea que se hace entre todos y hay legislación que no se está ocupando, y el presidente debería revisar qué es lo que está pasando. Senadora Rincón, déjeme llevarla a otro de los flancos abiertos para el gobierno, en escala de gravedad no comparable, digamos, ¿verdad? Estamos hablando nos saltamos a otra cosa. La discusión de la reforma electoral a propósito de la votación en 2 días para las elecciones de octubre y la disputa que hay con el voto obligatorio y la multa, esta diferenciación en la que el gobierno insiste, y ahora a través de un veto, ¿verdad?, para poder conseguirlo, y que es que la multa no corra efectivamente para los extranjeros que no están nacionalizados, o sea, los no ciudadanos en definitiva. Usted habla de que el gobierno con el veto genera una suerte de votantes de primera y de segunda categoría. ¿Hay alguna posibilidad de salvar esta situación para que efectivamente tenga sentido que la votación se haga en 2 días y no terminemos con 2 días de votación y voto voluntario, lo que sería simplemente absurdo?
La verdad es que, al igual que en la ley de corta de salud, y lo recordarás, Connie, la oposición o las oposiciones están nuevamente entre la espada y la pared, y el gobierno es el responsable. La moneda ha puesto una trampa porque o aprobamos el veto y dejamos sin multa a los extranjeros con derecho a voto, o lo rechazamos y se cae para todos la multa. Y nosotros venimos sosteniendo que aquí hay inconstitucionalidad en cualquier opción. Por una parte, caemos en discriminación arbitraria entre chilenos y extranjeros, cosa que me parece muy, muy grave. Y por otro lado, si rechazamos el veto y se cae la multa en su totalidad, dejamos sin efecto una norma constitucional que dice que se establece el voto obligatorio para los electores. Y en este el principal responsable es el ministro del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Y creo que es el mayor ejemplo que en este gobierno manda el Partido Comunista. El ministro Elizalde como senador fue emocionante de una ley que establece el voto obligatorio para todos los electores, considerando en ello a los extranjeros. Y ahora él se desdice y hizo gestiones para que se cayera el voto obligatorio, y eso la verdad es que es absurdo e incongruente de parte del ministro de Sexpress. Ahora, nosotros vamos a llevar el tema, o yo voy a impulsar con mi colega en el Senado el llevar este voto, o este veto, perdón, sea cual sea el resultado del Tribunal Constitucional, porque creo que es abiertamente inconstitucional, ya sea que se deje solo para unos o que no exista obligatoriedad real con la multa. Ahora, ¿cómo son los plazos en esto, senadora? Porque estamos hablando de un tema que tiene que resolverse. Estamos contratiempo. Exacto. Sí, ¿Cuál es el plazo fatal acá? La verdad es que esto tiene que votarse la próxima semana. No hay tiempo. Y creo que la conducta del gobierno deja mucho que desear en esta discusión. Ahora, aquí se acusa calculadora electoral de un lado, pero también se acusa la calculadora electoral del otro, la conveniencia para las oposiciones, como dice usted hoy día, de que voten en masa a los extranjeros. Había cuenta además de que las encuestas muestran que favorecerían a la oposición. Mira, Connie, esto es sin cálculo, al menos en mi caso. Creo que cuando hay una norma constitucional que manda, cuando hay un ministro que la promovió, estar en esta posición hoy día significa defender principios y no cálculos. La ministra Janet Jara, y aquí voy a mezclar este tema con otro, que es la reforma de pensiones, en la que usted ha sido muy activa también en el tiempo, está pidiendo que la disputa por el voto obligatorio no se transforme en una excusa nueva para trancar el trámite y el avance que aparentemente está teniendo la reforma de pensiones. ¿Usted cree que se están mezclando las cosas efectivamente? Porque hay una amenaza velada ahí. Yo creo que el problema lo advierte la ministra, porque por las declaraciones que han hecho personeros de otros partidos, concretamente creo que fue el senador Galilea, frente a la discusión del tema del voto obligatorio, porque el gobierno no cumple su palabra, porque el gobierno engaña, y él ha dicho, no son estas sus palabras, pero la idea sí, que en estas circunstancias y bajo estas premisas no hay confianzas y no se puede confiar en el gobierno. Entonces, claro, la ministra trata de salir por arriba, pero es evidente que tenemos un problema en la conducción y en la palabra empeñada cuando no se cumple. Entonces, eso también ocurre en el tema de pensiones y en tantas materias como se nos ocurra nombrar en la discusión legislativa. Usted también es de las que considera que, sacando un poquitito ese ambiente, ¿verdad?, de que estamos efectivamente enfrentando un momento que podría permitir que tengamos una reforma de pensiones. Yo lo he dicho siempre, Connie, desde el día 1. Creo que es en este gobierno en el que tenemos que cerrar esta discusión, por varias razones, pero la más importante es porque creo difícil en un futuro gobierno, si es que además no es la izquierda dura la que está en posición, ¿no es cierto?, de decidir, se pueda impulsar una reforma que permita resolver este problema. Esto es una urgencia para muchas y muchos en el país, y obviamente tenemos que acelerar el tranco y tenemos que ser capaces de discutir sobre la base de una propuesta que técnicamente
logre el efecto que se busca con una reforma, que es mejorar las pensiones. El proyecto que entró a debate legislativo por parte del gobierno, en enero de este año, la Superintendencia de Pensiones sostuvo que ese proyecto iba a entregar peores pensiones que las que se pagaban actualmente si se aprobaba. Entonces, con esa afirmación que es técnica, que es el organismo regulador, que es en este gobierno, la emite el organismo regulador, la verdad es que costaría mucho que uno aprobara esa reforma. Distinto es que construyamos una propuesta, insisto, técnicamente validada para que el problema que tenemos que resolver efectivamente llegue a puerto. Me imagino que es una motivación adicional para el mundo político ver las encuestas. 78% de la gente, según la última CADEM, considera muy importante que se apruebe una reforma de pensiones. Pero pocos creen que pase. Es importante, pero la verdad es que yo hablo desde la convicción y lo vengo diciendo hace mucho rato, antes que la CADEM ni diera nada. Es relevante que esto se resuelva, por supuesto. Y lo importante, y ahí está el problema, es que se haga bien. No podemos seguir cometiendo errores, porque los errores los paga la ciudadanía. ¿A qué debiera renunciar el gobierno, diría usted, senadora Rincón, en este punto, en esta materia, en la reforma de pensiones? A la tosudez, por cierto. ¿Pero de qué aspecto? ¿El 6%? No, en concreto. ¿Sabes lo que pasa en concreto, y nosotros como demócratas hicimos en agosto del 2023 una propuesta, y la propuesta tenía seguro de longevidad para la solidaridad. ¿Aló? Pensional voluntario. ¿Aló? ¿Puede un poquito para atrás? Porque se generó ahí un... Perfecto. Nosotros en agosto del 2023 como demócratas, diputados y senadores, hicimos una propuesta al gobierno, a la ministra Jara, participamos en todas sus mesas, y esa propuesta tenía el seguro de longevidad para dar solidaridad, tenía mejora de pensión a la clase media, el fomento del ahorro previsional voluntario y la transparencia y fortalecimiento institucional. Nosotros creemos que esto no se logra con esta solidaridad malentendida de 3 y 3. Se logra con un sistema que dé buenas pensiones, y por eso dijimos 4,2% de ese 6 a las cuentas de los trabajadores, 1,8% a solidaridad a través del seguro de longevidad. Todos los expertos dicen que la mayor cantidad, sino todo, esta cotización adicional que paga el empleador tiene que ir a las cuentas de los trabajadores. Y los expertos una y otra vez lo van comprobando. Creemos que se avanzó con la pensión garantizada universal, por cierto, y que subirla y llegar a un monto de 250.000 pesos es parte de las promesas del gobierno, y nos parece que obviamente hay que hacer todo lo posible para llegar a esa cifra. Pero en el futuro la PGU tiene que estar anclada a parámetros objetivos a cargo de organismos técnicos que la determinen, porque si no, cada presidente o candidato presidencial de la República se va a amarrar con una cifra superior que no va a haber bolsillo del Estado que la pueda financiar. Entonces, creo que aquí hay una propuesta que está encima de la mesa, hay un equipo técnico que hizo una propuesta que ustedes ya deben haber conocido, y sobre esa base creo que tenemos que trabajar para darle respuesta a la ciudadanía. Queremos darle las gracias a la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, por conversar con Infinita esta mañana. Que esté muy bien, ¿eh? Buen día. Igualmente, Connie, muy buenos días.